Amén. Es tiempo de palabra. Voy a invitar a los pequeños, a los niños, a los jóvenes, adolescentes también, a que puedan pasar a sus clases. Y los hermanos mayores aprovechamos para también, mientras salen, saludarnos, bendecirnos, por favor. Hoy es día de fiesta porque hoy tenemos Santa Cena también, ¿ah? Ya está con nosotros Pastor Freddy. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén, queridos hermanos, buenos días, la paz del Señor. Señor me los bendiga. Padre, quiero darte gracias el día de hoy. Gracias por el privilegio de venir, Señor, a tu casa. Gracias porque a pesar de cualquier situación y dificultad, Señor, tú nos permites llegar a este lugar para adorarte y para alabarte. Gracias porque en medio de una idolatría total, Señor, siempre hay una luz que brilla en el mundo. Y no somos los únicos, Señor, sino varias iglesias que queremos sanar tu corazón lastimado con tantas cosas que pasan. Queremos decirte, aquí estamos para adorarte, aquí estamos para bendecirte, aquí estamos para darte lo mejor de nosotros. Gracias, Padre, porque estos puntos, Señor, de adoración impiden que tu ira todavía sea derramada, Señor. Gracias, pero también te pedimos por todas esas personas que están hoy, que tu gracia llegue a sus corazones. Que tu amor pueda, Señor, iluminarse en ellos y que te puedan conocer, Señor, porque de alguna manera muchos de nosotros hemos estado en ese mismo mundo, pero tú has llegado de una manera tan especial, Señor, y nos has librado y nos has guardado. Por eso te pedimos, Dios, que tu amor y tu misericordia se derramen, Dios, en este tiempo. Y gracias por los que estamos. Sé que algunos no han podido venir por toda esta situación de caos que existe, pero los que estamos, Señor, para bendecirte. Gracias, papacito, te agradezco, te bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Es nuestro último día del atril. El próximo domingo ya llega un nuevo púlpito muy lindo, gracias al Señor. Estamos muy agradecidos con Él y con el hermano que hizo posible esto de manera anónima. Hoy quiero hablar acerca de despojar y renovar. Despojar y renovar. Nuestra cita bíblica, mientras reacciona, está en el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 22. Ya, ahí lo tiene. Dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No creo, no pienso, pero alguna vez estando en otro lugar pastoreando, justo en una fiesta parecida, una fiesta similar, entonces la entrada era desde un domingo, por decir, a las 10 de la mañana, más o menos, o 9 o 7 era la entrada. Entonces yo corría a la iglesia, iba corriendo a la iglesia porque también estaba como pastor y tenía que predicar. Y tenía que pasar pues por el lugar donde iba a la entrada, más o menos. Entonces yo veía, ¿no?, varios puestos reservados, porque reservan, ¿verdad? Reservado, que quieren mirar la fiesta. Y corriendo veo puestos reservados de los hermanos. Y los veo a los hermanos reservando su puesto para ver la entrada. Y les dije, ¿qué están haciendo aquí? Sí, pastor, ya vamos a venir, que queremos ver. No creo que ninguno de nosotros esté, ¿no?, allá en gran poder, no creo. Sería fatal, porque hemos crecido en el Señor. La Biblia dice, no, despójense de esas cosas. No porque somos cristianos implica que vivimos una vida de perfección, es gradual, es progresiva. Pero algunos todavía nos queda eso del hombre viejo, ¿no ve? Hay algo que nos agarra y nos hace reservar ese puestito, por decir. Y uno dice, pero no, voy a ver nomás, pastor, no va a ser más.
Y la cosa, cuando dice la Biblia, despójense, dice, sáquense, déjenlo fuera, esas cosas que tú vivías antes, las cosas que te atrapaban. Ahora yo preguntaría a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué es aquello que todavía nos agarra? ¿Qué es aquello que todavía nos hace presos de esa situación? Tal vez nos hará la entrada, tal vez será, no sé, una película, no sé, no quiero ir, diremos, ser extremista, o un partido de fútbol. A veces siendo muy jovencitos, ¿no? Teníamos reuniones los domingos en la tarde en la iglesia donde estábamos con muchos jóvenes y justo había un partido clásico. Entonces teníamos que decidir dónde vamos. Vaya, ¿no? ¿Cómo decidir? Si uno ya sabe dónde tiene que ir. Es que no teníamos la madurez necesaria para saber quién es nuestro Dios. Y había que despojarse. Y muchas veces para quedar con la conciencia tranquila, hacíamos a la moneda. Pues ya Dios nos va a decir si nos quedamos. Si no, nos da permiso, va a decir, ¿no? Y la moneda salía, vayan. Gracias Dios, vaya. Yo digo uno, y nos íbamos. Ahora que yo ya estoy más tiempo en el Señor, entiendo que ha sido una falta total de madurez. Y hay cosas que todavía nos están viciando. O sea, esa palabra viciar quiere decir, te están pudriendo, te están arruinando la vida, te están destrozando, conforme a los deseos engañosos. Entonces sí existe. Sí hay estas cosas que nos atraen, que nos agarran. ¿Ya? Entonces la Biblia dice, renuévense en el espíritu de vuestra mente. No dicen renuévense en la mente, no dicen renueven su cerebro, no, en el espíritu. Ahí adentro algo tiene que cambiar. El espíritu tiene que ser algo con nuestra manera de pensar. Y muchos de nosotros a veces, ¿verdad que pensamos que ciertas cosas no nos afectan? Sansón pensaba que como Dios no lo castigaba, entonces podía estar con las mujeres que quería, porque no parecía que Dios estaba airado con él. O sea, su pensamiento estaba muy mal. Entonces siguió en ese rumbo, continuó ese rumbo hasta que Dios tuvo que emitir juicio. Entonces de verdad había que cambiar algo en el interior, aquí adentro. Algo tenía que ser transformado aquí adentro para que mi manera de cambiar cambie, totalmente se transforme y yo me vaya despojando de cada una de estas cosas. Ahora vístanse de Jesús, dice, de la santidad de la verdad. Desecha entonces, si antes hablabas mentira y para ti era normal hablar mentira, pues ahora ya no lo hagas. Si antes te enojabas y no hablabas y era tu enojo un año, ya no puedes hacer que el sol se ponga antes de que todas estas cosas pasen. La palabra despojar es apotitemi, significa sacar fuera, arrojar fuera, sacar fuera, renunciar. Y la palabra renovar es nuevo, reciente, reformado, pero hay una palabra bien bonita, dice, háganlo jovencito a su manera de pensar, porque estás pensando como el hombre viejo, estás pensando como estas cosas, y no es correcto, no está bien. Entonces, ¿qué nos falta? Renovarnos. Nos falta que desde el Espíritu, desde aquí adentro, cuando el Espíritu vino a nuestra vida, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y decir, ya no, yo debo cambiar. Y Efesios 4:17 más arriba dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Pero por qué le dice eso a la iglesia? Esto te digo, por favor, ya tu caminar pasado ya ha sido suficiente. Ahora no camines como ellos, sé nuevo, renova tu mente. Ellos caminaban así porque tenían la mente vacía. Eso significa vanidad, una mente vacía, hueca, sin un contenido. Y si había un contenido era tinieblas, había una ignorancia total. Entonces dice que Satanás es el dueño de este siglo y los maneja pues en la ignorancia que tenemos. Entonces, ¿qué dice? Su entendimiento, su manera de pensar está pues plagada de ignorancia y eso les hace endurecer su corazón. Por lo tanto, hacen cosas que a veces son terribles. Perdieron toda sensibilidad. Entonces se metieron hombres con hombres, mujeres con hombres, lascivia total, toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así de Cristo, dice. Entonces esta fue una situación para la iglesia, prácticamente para la iglesia. En otra oportunidad clasificamos al mundial y yo también estaba de pastor. Y el partido era la tarde y teníamos reunión en la iglesia. O sea, yo les soy sincero, me ha sido difícil ir a la iglesia. En cada esquinita en una tienda estaba mirando, ¿no? y seguía mirando, pero había que ir a la iglesia.
tenía que ir. Era un asunto personal con Dios. Hubiera sido lindo, hermanos, haremos una reunión de líderes y asunto extraordinario, ¿no? ¿Y cuál es, pastor? Vamos a suspender el domingo porque es el partido. Podía hacerse, pero tenía que despojarme de esas cosas. Dios probaba mi vida y la vida de muchos hermanos. Y de verdad, yo les soy sincero, no puedo decir, no, fuera enemigo. No, me tentaba, quería ver. Y llegar a la iglesia, Señor, por favor, en nombre de Jesús, que gane. No, uno podía estar así. Llegamos a la congregación, no éramos muchos, pero habíamos sacado aquello que nos estaba quitando esa posibilidad de acercarnos al Señor. Y de pronto hay sensibilidad. El insensible no le interesa si daña al Señor, no le interesa si daña a su hermano, no le interesa qué problemas puede hacer, ya tiene su decisión, su corazón está duro. Pero mientras tanto nosotros sí queremos caminar en esa situación del Señor. Y le pido a Dios que me duela. O sea, si yo no vengo hoy día a la iglesia, que me duela, que me siente intranquilo, que no puedo tener el corazón duro, mi mente vacía. Ahora sé que por algunos factores X, Z, puede ser que no pueda venir, como por ejemplo hoy por el transporte, que está increíble, es una trancadera terrible, tener que correr. Puede ser, pero me tiene que doler. Me tiene que doler. Hoy quiero hablar acerca de eso. Primero yo me despojo, yo saco fuera, renuncio. Pero aún inclusive después de sacar, si yo no renuevo mi mente, tengo problemas. Y a esto quiero ir. Siendo hijos de Dios, siendo hombres de Dios, gente de Dios, como yo les decía, no estando en la iglesia, con vergüenza le digo, teníamos que decidir el partido, eso es vergüenza. No debería hacerse, jamás, pero sucede. Siendo parte del pueblo de Dios, a veces hay mentalidades que necesitamos cambiar. Dios había hecho promesas al pueblo de Israel, le había dicho, no vas a salir, yo te doy la victoria, vayan. Y dice la Biblia que salieron los espías, hombres, príncipes, enseguida le hablo, a ver la tierra prometida. Ahora voy a aclarar algunas cosas en esto de manera general. ¿Y qué dice la Biblia en Números 13:33? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y este es el problema. Y no es la primera vez que comparto, pero quiero ver distintas mentalidades. Éramos a nuestro parecer. O sea, yo pensaba que era así. Yo creo que soy así. La pregunta es, ¿qué piensa Dios de ti? Entonces llega un momento que cuando hay problemas grandes, parece que tu estima, lo que Dios ha puesto en ti, baja por los suelos y te sientes como una langosta, como un insecto. Pero no es porque ni el enemigo te dice, menos Dios, es porque tú mismo piensas que eres así y que nunca te va a salir nada. Éramos como langostas y así le parecíamos también a ellos. O sea, como tú eres, vas a hacer que el enemigo piense de ti. Ahora, cuando yo voy más a esto, es bien interesante. Números 13:3 dice, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor. Ahora, la idea del Señor jamás fue que fueran espías. En una cita bíblica, que tú quieres que vayan, pues que vayan, dice en el original. Porque lo que yo te he dicho es que conquistes, entres y tomes la tierra. Pero Moisés, ¿qué dijo? Pero nos hemos reunido con los líderes y nos parece que deberíamos mandar espías para reconocer la tierra. Entonces Dios les está bien si ustedes quieren hacerlo, pero no es mi voluntad. Vayan. Y Moisés los envió al desierto de Parán conforme a la palabra del Señor. Dios les dijo, vayan. Pero mi decisión es que ustedes tomen eso, es de ustedes. Y yo voy a estar con ustedes. Y dice la Biblia, conforme a la palabra del Señor. Ahora, Dios tenía mucha promesa. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. La palabra príncipe es Rosh, cabeza, caudillos, hombres héroes, hombres con entendimiento supuestamente. Y eligieron a los más célebres, a los más renombrados en su calidad de líderes, y a ellos los mandaron a reconocer la tierra. Y aquí es lo triste de todo esto, ¿no? Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Y fueron muy entusiasmados, pensaron que Dios iba a barrer, no sé qué pensarían. Pero cuando nosotros vemos la realidad es otra cosa. Predicar es bien sencillo. Ir a visitar y animar a otros es bien sencillo. Vivir el problema es diferente, ¿se da cuenta usted? Cuando tú vives el problema son como gigantes.
Por eso a Job le dijeron: ¿dónde estás pues tú que aconsejabas a los jóvenes, que aconsejabas a los hermanos? Y ahora que te encuentras en esta situación, ¿cómo estás? Y de verdad, cuando uno pasa el problema y ve la situación gigante, salió con el Señor, fue con Dios, su pensamiento era ese, pero cuando vio la realidad de la situación, su pensamiento cambió. O sea, ¿qué atacó el enemigo? Su pensamiento, con lo que vio. Y al ver esa situación, su pensamiento le dijo: eres una langosta, no puedes más. Y así como él pensó, así quedó. Entonces lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, eso es lo que vamos a reflejar y lo que podemos hacer. Ahora, por eso el apóstol Pablo dice: renueven su pensamiento, renuévenlo, debes de cambiar. Y se han dado cuenta que el enemigo este tiempo nos ha ido atacando mucho con el pensamiento, mucho con tu forma de trabajar, de hacer, de actuar, de proceder, y te está diciendo: no puedes, eres una langosta. Números 13:30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseamos, que más podremos que ella. Miren el pensamiento de Josué. Josué dijo: ya está bien, somos langostas. Pero ¿saben lo que hacen las langostas en cantidad? ¿Qué hacen? Arrasan todo un territorio. O sea, Josué quería cambiar y dijo: somos langostas, ya está bien, somos langostas. Pero si como langostas vamos con el Señor, vamos a arrasar. Él dice: serán pan comido para nosotros. Aún metiéndoles idea del enemigo, él supo cambiar, o sea, supo transformar en su vida. La Biblia dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es cambiar. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Pero ¿y dónde están todos los milagros de Dios? ¿Dónde está lo que abrió el mar rojo? ¿Dónde estaban los milagros que él hizo en Egipto? ¿No era ese Dios que marchaba como columna de fuego? ¿No era ese Dios que se fue detrás de la columna y delante para impedir el paso de los egipcios? ¿No era ese Dios que mandó el ángel de la muerte y mostró quiénes son los hijos de Dios? Pero las circunstancias y los gigantes y el problema, hermanos, a veces nos hace perder nuestro enfoque. Y de pronto existe una mentalidad de langosta. Y el verso 32 dice: y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido. Y empezaron a decir: ¿para qué nos ha traído Dios a la tierra de la promesa? Hermanos, esta es la tierra de la promesa. Mi familia es la tierra de la promesa. La iglesia es la tierra de la promesa, lo que Dios me ha dado, y Él ha dicho que lo va a cambiar. Pero cuando los problemas están, uno se arrepiente. Y vituperar es una palabra que significa calumniar, difamar, hablar mal. Y dijeron: ¿para qué nos trae? Si había gigantes, si Dios sabía, ¿para qué nos trae? Y empezaron a insultar, a hablar mal, a desacreditar la fama del Señor. Y Josué y Caleb se rasgaron las ropas, dice más allá, y dijeron, querían calmar la ira. Le dijeron: no pensemos así. Si Dios nos ha dicho, no va a ser así. Y ellos dicen: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. De verdad que la mentalidad de langosta nos hace reducir a una incapacidad total, a un insecto. ¿Sabe cuál era la comida de Juan el Bautista? Langostas. ¿Por qué? Porque él comía miel. ¿Y qué es miel? Palabra de Dios. Y cuando tú comes la miel, la langosta es tu alimento, no eres tú alimento de la langosta. Y era su platillo favorito. Imagínense, langosta a la bróster, langosta sancochada, no sé, ¿no? Y agarraba las langostas y se las comía. En cambio, este pueblo que dice: no, nos van a tragar las langostas, somos como langostas, nos van a destrozar, nos van a destruir totalmente. Y yo no quiero tener un espíritu de juicio, pero de verdad, ¿cuántas veces nos ha ocurrido eso? ¿Cuántas veces en un momento de la vida, de verdad que el problema ha sido bien grande? De verdad que el problema casi nos aplasta y decimos: ¿para qué he ido a la iglesia? Es en vano servirle. ¿Dónde está Dios? Como dice Malaquías, ¿dónde está el Dios de amor? ¿Dónde está su justicia? Y vemos la situación como algo imposible de cambiar. Y nos olvidamos que es Dios el que nos ha dicho que vayamos.
Y de ahí salen Josué y Caleb, porque el pueblo estaba diciendo: designemos un capitán y volvamos a la tierra. Y ahí aparecieron Josué y Caleb y dijeron: si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Pero ahora estamos desagradando, hermanos, no estamos creyendo lo que Él dice. Nuestro corazón no agrada, tenemos que agradar. Cambien por favor de manera de pensar. Su pensamiento está mal. Y si nosotros cambiamos de manera de pensar, eso va a agradar al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción de Él, que Él está con nosotros y nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Hay momentos que uno tiene que pararse a pesar de ver la circunstancia difícil, como Moisés pararse ante la serpiente cuando le perseguía la vara y decir: un momentito, Dios está conmigo. O como cuando David dice que cara a cara estaba con Satanás, pero sabía con quién estaba. O cuando David estaba con Goliat, sabía quién estaba con él. En un momento dado tenemos que pararnos para enfrentar, pero nuestras armas no vamos a poderlo enfrentar sino en lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Y la Biblia dice: saca tu pensamiento de langostas, renová. Ya te has despojado tal vez de muchas situaciones, ya no vas a las fiestas, ya no haces, pero llegando a la iglesia tu mente, tu pensamiento no ha cambiado. Así que dice: no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra. Ahora uno dijera: no, el miedo, los cristianos no sentimos miedo. Creo que no. En un momento dado a uno como que le espanta el miedo, una enfermedad. A veces, con el respeto debido a nuestros médicos que hay en la iglesia, a veces uno tiene miedo de ir al médico porque de pronto te hace una revisión y te encuentran tantas cosas. La última vez de mi pie, la situación, el diagnóstico decía: no, es un tumor y parece cáncer. Y de pronto, y ahora mi esposa, mis hijos, la casa, ¿a quién dejo? Y ya estás, ¿no? La iglesia, ¿a quién voy a dejar? Es que es el enemigo el que te mete. Aunque no le dije eso nada a mi esposa, ¿no? Pero uno piensa, porque has visto tantas cosas. Yo he ido a visitar hombres, mujeres con cáncer y la situación es terrible. Entonces el miedo viene, la situación viene, pero ahí tú tienes que agarrarte de los pensamientos que Dios ha puesto en ti, de su palabra, y cogerte de eso y decir: si tú lo permites, Dios, amén, igual voy a salir. Y si no, hay algo aquí más grande, tú lo sabes, Señor. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra. Ya son pan comido. Miren ese pensamiento. Nosotros somos las verdaderas langostas, pero langostas de poder, decía Josué y Caleb. Y muchos de nosotros ya ni hojas ni nada vamos a dejar. El principio de la langosta es oruga, saltón, revoltón, y la langosta misma, ¿no ve lo que Dios dice? Y la oruga es transformación. Entonces la oruga cambia mi pensamiento. Cuando yo doy origen a la oruga en mi vida de esta langosta, hace que me cambie el pensamiento. Entonces la oruga es un proceso de transformación. Se encapulla ahí y luego sale tal como es. Entonces el enemigo pone una idea en mí y se hace una oruga para que salga la langosta. Y empieza a comer los brotes, come todo. Y hay otro que inclusive como oruga entra a la raíz misma, quiere quitar todo lo que es mi fe en el Señor. Pero Caleb y José no, son pan comido. Son como esos marraquetas grandes, no sé, ¿no? Porque eran gigantes, no los vamos a comer. Pero para eso, ¿qué tenía Josué y Caleb? Un pensamiento bien agarrado del Señor. ¿Qué dice? No tienen quien los proteja. Miren ese pensamiento. Serán gigantes, serán lo que sea, pero no hay quien los proteja. En cambio nosotros tenemos a Yahvé de los ejércitos. Él nos protege, estamos en sus manos. Pero ni así entendieron. Porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo. Miren los pensamientos opuestos que existían. Josué y Caleb tenían otros pensamientos en el Señor. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tierra frente a todos los israelitas. Una manera de tapar nuestros pensamientos es apedreándonos. Alguna vez hablamos acerca de la muerte de Cristo y de las 7 palabras en la cruz. Y en una de esas, cuando Jesús estaba ahí, dice que agarraron una caña, un palo y le golpearon la cabeza.
No fue un apedreamiento, pero fueron golpes en la cabeza. ¿Para qué? Para borrar la información que él tenía. ¿Cuál era la información que él tenía? El amor del Padre, que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. Y Jesús sabía dónde iba a ir. Satanás lo sabía y golpeaba la cabeza, quería ocasionar un trauma en su cerebro. Y no lo golpearon una sola vez, muchas veces. Y agarraron la corona de espina y la metieron, hermanos, para que esto se incrustara en partes vitales de la cabeza, en situaciones especiales que nosotros tenemos. Y el dolor no le iba a dejar pensar que vino a morir por nosotros en la cruz. Pero es el Señor, es Dios, que a pesar de ese dolor y tanto golpear, no le quitaron el pensamiento de morir por nosotros. Y aún en la cruz, cuando Él estaba clavado en la cruz, Él dijo: estoy satisfecho, de verdad estoy alegre porque he cumplido el plan, la idea de mi Padre, la misión que yo tengo de salvar al mundo. Entonces quisieron apedrearlos para sacarles esa idea. Y una forma de quitar esa idea era apedreamiento. Y en varias partes de la Biblia habla. Pero cuando están apedreando se muestra la gloria de Dios. ¿Se acuerda con Esteban? Se muestra la gloria de Dios. Que nadie nos quite ese pensamiento en el Señor. Que nadie nos quite la idea de que somos hijos de Dios. Entonces el apedrear era una manera de acallar los pensamientos de victoria. Fue David quien le dio con la piedra en la cabeza a Goliat y no Goliat a David. Y David dijo algo bien interesante, porque Goliat le dice: no, yo voy a dar, soy perro para que vengas. Le dice: no, yo voy a dar tu carne a las aves, se van a comer. Y David dice algo, ya como historia usted lo sabe, yo quiero hablar. Dice: no, tú incircunciso, así le dice. ¿Qué quiere decir incircunciso? Tú no tienes el pacto. No tienes la cobertura de Dios. No tienes el pacto de ser hijo de Dios. Yo sí soy circuncidado, dice él, y yo vengo en ese nombre, porque si tú no estás circuncidado, no tienes la protección de Dios, no tienes la gloria de Dios de parte de ti, no tienes nada, estás fuera del pacto, estás fuera de las cosas de Dios. En cambio yo sí tengo la circuncisión, el pacto está conmigo, yo soy hijo de Dios, así es que yo te voy a cortar la cabeza. Miren las ideas. Y desde que el día que nosotros recibimos al Señor, el pacto está en nuestra vida. Dice la Biblia, ¿no?, que cuando los gigantes y las naciones escucharon toda esta noticia, dice que se asustaron porque venía el Señor de los ejércitos. Miren, los que no conocían pensaban mejor que los hijos del Señor. Qué irónico a veces en la vida. El pensamiento de langosta es algo que hay que sacarlo. Mentalidad de perro. ¿Qué dice la Biblia en 2 Samuel 9:7? Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Perdón por el perrito, por los amantes de los animales, ¿sí? El perrito bonito está ahí. Volveré a leer. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es este tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ni siquiera vivo, muerto. Ahora este es Mefiboset, ya, su otro nombre se me fue ahora, pero significa hijo de la vergüenza. Y vivía en total vergüenza. Lo llevaron a Lodebar, sin pastos, no había ovejas en ese lugar. Y la Biblia dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Este Mefiboset no tenía pastor. Cuando nosotros venimos a la iglesia y se comparte el evangelio, es el pasto de la frescura, es la palabra del Señor, y ese pasto nos renueva nuestra mentalidad, nos hace fuertes en el Señor. La palabra nos cambia, la palabra prospera, la palabra te hace salir fuerte. Cuando llegaste a este lugar con ideas, con principios, tal vez derrotado, escuchas la palabra y esa palabra te renueva, sales distinto. Pero Mefiboset no tenía palabra. En ese lugar estaba muerto. No había palabra, no había pasto, no había ni ovejas. ¿Quién podía restaurar su vida con la palabra? ¿Quién podía llegar a su vida y decir: esta es la respuesta? Este hombre estaba lleno de traumas. ¿Por qué? Porque había perdido en un día todo. Quedó lisiado. Y esta palabra lisiado es bien interesante en el hebreo.
significa partes íntimas, o también significa que ha quedado con una afección en los pies. Pero si fuera esa la interpretación que diríamos, en el sentido que yo estoy hablando en el hebreo, aplicado hoy, era alguien que había sido violado en su niñez, alguien que había pasado momentos duros, y dice que la nodriza yendo lo hizo caer, era un trauma para su vida. A veces mucha gente se acuerda de todo eso y no puede salir, le atacan los pensamientos, y luego de eso perdió su familia, perdió todo, trauma sobre trauma, como se dice, sobre mojado y llovido, una y otra cosa, vio morir a su familia, y después, hermanos, su situación económica, social, todo quedó por el suelo. Tenía a su hijo, pero aún su hijo estaba en esta vida, en Lodebar, sin el pastor. La Biblia en el Salmo 23 dice, no, Jehová el Señor Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Pero si Yahvé no es tu pastor, todo te faltará. Y todo le faltaba a este hombre, todo. Y de pronto van a buscarlo, porque David se acuerda del Yesed. Yesed quiere decir del amor, del pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Ese es el pacto filial, el pacto eterno, el pacto que no se rompe, que a pesar de las circunstancias, de los momentos duros, está ahí. Y a pesar que tu amigo te ha fallado, tu esposa te ha fallado, el esposo, no, tu pacto está ahí. Y nosotros hicimos un pacto con el Señor. Hoy vamos a hacer un pacto en la Santa Cena. Y aunque estemos mal, hermanos, el pacto se recuerda. Y David se recordó de ese pacto, de Yesed, del amor sin fronteras, de ese amor sin restricciones. Así como el pacto que Dios tiene, dice, aunque tú eres fiel, aunque tú eres infiel, Él se mantiene fiel. Era un pacto eterno. Y se acordó David y dijo, ¿hay alguien que quede de Jonatán? Y alguien dijo, sí, hay un hijo que vive en Lodebar, sin pastos, en oscuridad, y se arrastra sobre la tierra. Y él dijo, yo tengo este pacto, vayan a buscarlo. Imagínense cuando llegaron a la casa, se asustó Mefiboset, porque pensó que lo estaban viniendo para matarlo, porque había que matar toda la dinastía para asegurar el reino. Pero David no lo estaba buscando para eso. Y este Mefiboset, no me dice la Biblia, pero yo me imagino, arrastrándose, iba a buscar un lugar donde esconderse. Le dijeron el rey, los emisarios del rey están aquí, hasta lo que lo encontraron. Tal vez no le dijeron la nueva toda, pero le dijeron, el rey te llama. Y él se asustó. Y lo llevaron hasta el palacio del rey, sin poder caminar, en harapos, totalmente destrozado. Y tal vez desprendiéndose de su único hijo que tenía. No me habla mucho la Biblia de su esposa. Y cuando llegó al palacio, él esperaba la sentencia, esperaba que lo maten, esperaban que acabe todo. Y tal vez él, en su poca situación, oraba por su hijo, aunque no tenía ni pastor. Y cuando llegó al palacio del rey, ¿qué le dice David? No tengas miedo. Hermano, puede haber un juicio sobre nosotros por nuestra conducta. Puede ser que hayas equivocado los caminos del Señor. Puede ser que te hayas metido en lo peor y has lastimado el corazón de Dios, has lastimado a la iglesia, a tu familia, no lo sé. Y a veces nos entra el temor, pero cuando llegas donde el rey, él te dice, no tengas temor, porque la sangre de mi Hijo Jesucristo sigue manando para dar perdón y para levantarte. Esa sangre preciosa corre. Y ¿sabes qué? A la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y Jesús dice, yo voy a hacer esto contigo. Y de lo que ya no servías, de lo que estabas totalmente destrozado, yo te voy a levantar porque mi papá me mandó a eso, a morir por ti. Y yo tengo esa misión. Ese es el amor Yesed. Y le dice algo más, te voy a devolver todas las tierras de Saúl tu padre. Es interesante en Levítico lo que dice. Cuando el ladrón era sorprendido, dice que el ladrón tenía que devolver la quinta parte más de lo robado. Pero el ladrón tenía que ser sorprendido. Si no lo sorprendías, pues el ladrón se quedaba con todo. Pero dice la Biblia, ¿cómo es Satanás? ¿Qué vino a hacer? A matar, robar y destruir.
Entonces, nosotros pero lo hemos sorprendido en el Señor Jesús. Lo hemos identificado que Él roba nuestra familia, que Él roba la felicidad, que Él quiere robar. Y lo hemos identificado porque la palabra nos habla claramente. Entonces, ¿qué tiene que hacer Él? La quinta parte más. Más. Así como Fred dice, ya devolveme. Tiene que devolverte. Y la Biblia dice, te devolveré por misericordia. ¿Cuántas cosas se has robado, Satanás? En tu ignorancia, en mi ignorancia. ¿Cuántas cosas has sacado de la casa? En mi salud. ¿Cuántas cosas se has robado? Pero Dios dice, te voy a devolver todo lo que era de tu padre. Y no vas a trabajar más, sino vas a tener un mayordomo, te lo van a trabajar. Tú comerás siempre a mi mesa. Y desde ese día, y es lo mismo que hoy día, dice el Señor, cuando vayamos a la Santa Cena. Hoy vamos a venir para que el enemigo nos devuelva. La Santa Cena es para quienes han pecado, han fallado, para quienes hemos cerrado en el camino. Muchos escapan porque el enemigo piensa que nunca vas a volver. Hay una mentalidad de perro ahí, perdón por favor por la idea. Una mentalidad de que no puedo hacer las cosas. Pero el Señor dice, tú siempre vas a comer a mi mesa. Y tenemos el privilegio de llegar a la mesa del Señor y decir, Dios, he fallado. No le vamos a decir, soy un perro muerto, lógicamente, pero vamos a decir, Señor, he fallado. Él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y ese es el gran problema. No entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No entendemos el gran amor, la gran misericordia. Si dejó todo su reino por causa de nosotros, si siendo pecadores nos amó, ahora que somos sus hijos, cuánto más nos ama, dice la palabra. Pero nuestras mentalidades, nuestra forma de pensar, de langosta, no nos deja venir a la mesa del Señor. No nos deja venir y tener un encuentro con el Rey. No nos deja tener esa reconciliación y de vivir una vida abundante, como dice la palabra. Nos condena. Nos condena la situación que vivimos, la situación que estamos pasando. Pensamos que nunca iba a cambiar, pero ahora aquí es perro muerto. Perro muerto. Ni siquiera vivo, hermanos, muerto. Los perros le lamieron a Lázaro, porque Lázaro tenía una idea de que él iba a ser pobre siempre, su familia no estaba con él. Era una idea terrible. Los perros lamieron la sangre de Jezabel, se comieron muchas partes. Tener una mentalidad de perro es no entrar al reino de Dios. Porque tú no eres un perro, eres un hijo de Dios. Eres alguien lavado por la sangre de Cristo. Y a pesar de que vivas en Lodebar y hayas cometido el peor error, no sé, y te arrastres, y apenas entres a la iglesia, y aún posiblemente, perdón, no es así, pero te juzguen, tú no eres un perro muerto, eres un hijo de Dios. Y Apocalipsis, ¿qué dice? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y el contexto de Apocalipsis es, ¿por qué tienes esa idea de perro muerto? Por los maestros, por quienes vienen y te ponen una idea y te dicen, nunca tu vida va a cambiar, has cometido un error, un pecado y así te vas a quedar. Nunca debías haber cometido ese pecado. Ahora por causa de ese pecado así te vas a quedar toda la vida. Toda la vida te vas a quedar así. Y no es así. Dios ama restaurar. Dios ama rehacer las familias, los hogares, las vidas, hermanos. Si conozco testimonios, y hay testimonios que Dios restauró virginidades en gente que había estado totalmente destrozado, homosexuales que cambiaron su vida, que encontraron un hogar, cuando el mundo y la sociedad les dijo, ya no tienes esperanza. A veces en la vida matrimonial hay un error, una falla, y el diablo nos condena, nos deshace, pero hay oportunidad en el Señor. Por eso el nombre de la iglesia que Dios ha puesto en su corazón es Ministerio de Restauración. Y nos restaura a nosotros, nos restaura a la gente que viene arrastrándose como Mefiboset y tiene miedo de que no lo acepten. Yo le decía alguna vez, ¿verdad? Cuando estaba pastoreando en Viacha, entonces venía pues gente y venían con N situaciones, terribles situaciones. Y cuando llegaban me comentaban y me decían, hemos ido a tal iglesia, pero nos ha dicho, vayan donde el pastor Freddy, él tiene la iglesia basurero. Él recibe todo.
Dice que el Señor nos sacó de la basura y nos hizo sentar en silla de príncipes. Gloria a Dios si es así. Porque si no hubiera eso, hermanos, ¿dónde Dios nos restauraría? ¿Dónde? Y dice que había puertas en Jerusalén y había una puerta del basurero. Y esa puerta era para sacar la basura. Porque, hermanos, no somos libres de caer en una situación crítica. No somos libres de estar todos los días firmes. El enemigo trabaja. Y si algún día Dios no quiera cayéramos, necesitamos gente que nos levante. Cuando Marcos falló, ¿qué dijo Pablo? Este ya no sirve, yo no quiero trabajar con él. Y Pablo era tajante, era bien firme. No quiero saber de Marcos, porque Marcos tenía una familia bien acomodada, estaba de una mamá bien, de una familia, y entró pues a la etapa misionera. Y cuando vio las cosas difíciles, dejó el ministerio. Y a Pablo no le agradó nada. Y Pablo dijo, no, nunca más con él, nunca más. Entonces cuando tuvieron que hacer un viaje, se encontraron con Bernabé, y Bernabé le dijo, lo deberemos a Pablo. Y Pablo dijo, no. Si es alguien así que deserta de las cosas de Dios, no. Y pelearon, un paroxismo, dice la Biblia, se gritaron por causa de Marcos. No sé cómo estaría Marcos ahí en medio de eso. Y al final Bernabé dijo, entonces yo me lo llevo. Y se lo llevó. Bernabé significa el que consuela, y ese es el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos destrozados, y hay Pablos en la iglesia, hay pastores que pueden decir, tú ya no, nunca más me sirves. Has fallado en el liderazgo. No has sido un buen líder, has abandonado el liderazgo. Resulta que Dios levanta a los Bernabés. Y a veces en medio de una disputa, de algo fuerte, salió. ¿Y qué dice después Pablo? Después de tiempo, mándemelo a Marcos, instrumento útil es en el ministerio. Necesitamos, hermanos, gente que tenga otra perspectiva. Ahora ambas son buenas, a veces son buenos los martillos como Pablo los golpes, pero Dios equilibra levantando gente. Y la intención de Dios no es que tú estés fuera de las cosas de Dios. Y a veces como pesos muertos decimos, no, para mí ya no hay esperanza, ya no más. Si hay infierno, pues ya me voy, ¿qué voy a hacer? No, ni modo. No, hermanos, no. Y hay una mentalidad así por los maestros que nos enseñan. Hay maestros que te dejan por los suelos y te hacen ver que has fallado la palabra de Dios y ya no tienes oportunidad. Has fallado en tu vida y ya no tienes oportunidad. Y eso la llama la Biblia como obreros, perros que comen, dice. Es importante, hermanos, saber en el Señor. Ahora, esta mentalidad de perro no deja pues censar. Así como tenía mentalidad de langostas, había una mentalidad de perro. Y no pudieron avanzar a la tierra prometida. No le creyeron a Dios. De 20 años para arriba murieron. Y de 20 años para abajo, otra generación salió con otra manera de pensar. No es sencillo, hermanos. Pero uno tiene que estar puesto en el Señor su vista. Mentalidad de indigno. Son parecidas, pero tienen connotaciones especiales. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado salvará. Esto está en el lado positivo, es bueno. Pero en el lado negativo es grave. Esta palabra digno o indigno, ¿ya? Digno significa competente, suficiente, ¿ya? Es alguien que Dios puede confiar. Entonces, ¿qué sería la palabra? No soy competente, no soy lo suficientemente bueno para lograr hacer algo. Y a veces uno cuando lo llaman al ministerio y tiene que trabajar, o hay algo, no, vas a predicar, no, soy indigno, no soy competente, no soy suficiente. Dios te ha hecho suficiente, te ha hecho competente. Este es un problema. La mente acusa. ¿Ya? Tú eres competente en las cosas del Señor. Él te ha creado con la capacidad de ser más que vencedor. Y antes de los problemas, hermanos, solamente que hay que enfrentarlos. ¿Ya? Y ahí vas a ver tu competencia, tu suficiencia. Y cómo Dios va a poner todos los dones, los carismas para salir de los problemas. Pero en este caso, este centurión dice, no soy digno. ¿Y qué le dice el Señor? No, voy a ir a tu casa. No vengan a mi casa, Señor, soy indigno. ¿Qué indigno? Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré a tu siervo. Muchas veces casa somos nosotros. Dicen, no soy digno que el Señor esté conmigo. O en la Santa Cena, ¿no soy digno de hacer la Santa Cena?
Si es indignidad de pecado está bien, pero si es indignidad de inferioridad, de tu estima en el Señor, eso está mal. Eso está mal. Y dices, no es digno que entres a mi cuerpo. No, yo iré y te restauraré, yo iré y te sanaré. Deja que yo venga a tu vida, deja que yo cambie todos esos principios que tú tienes. Yo voy a ir. Jesús no pensaba eso, no decía, Pedro, los apóstoles no querían ir a la casa de un gentil, porque decía, ¿cómo voy a entrar a la casa de un perro? Me van a dar chancho, no, indigno, en la puertita. No, Jesús dice, no, yo voy a entrar. Jesús tocaba a los leprosos. Jesús tenía comunión, ¿para qué? Para salvarlos y restaurarlos. Él ha venido a salvar lo que se había perdido. Pero la indignidad es un problema, aunque en este caso es positivo, pero quiero mostrarlo desde esa perspectiva. Y tú no eres indigno. La Biblia dice hartas cosas lindas. Efesios 4:1 que dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tú camina como hijo del rey. Eres digno delante del Señor. Tengo que ir a una visita, pero no soy digno. No, ¿cómo que no eres digno? Tú camina, porque el Señor te ha hecho digno por su sangre preciosa. Tú camina y avanza. No corras, camina. Porque a veces uno corre y se tropieza. Camina. Dios te ha llamado y Dios no se equivoca. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Dios en su soberanía sabe por qué ha puesto, por qué ha depositado eso en ti. Y este ataque del enemigo es generalmente en el liderazgo, en posiciones. Cuando fallamos, el enemigo nos hace decir, nos pone en la cabeza, no eres digno. Pero tú eres digno del llamamiento. Dios te ha llamado. Él te ha buscado, y cuando Dios te ha puesto ese llamamiento es que confía en ti, sabe que eres competente, suficiente, pero no en tus propias armas, en tu propia carne, sino porque Dios te hace competente. El Espíritu Santo viene, hermanos, y te hace competente. Antes, cuando los ungían a los hombres con aceite, significaba que los estaban armando para la batalla que iba a venir, los estaban poniendo la capacidad, todo el armamento para pelear la buena batalla. Y el día que nosotros recibimos a Jesús, vino el Espíritu Santo y nos hizo competentes. Y es más, cuando alguien puso su mano sobre ti en el ministerio, es que eres competente. Y el Señor va a decir, vamos, yo voy a ir a tu casa. Y vas a ver la gloria de Dios. Hechos 5:41. Y ellos partieron de delante del concilio, gozosos que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Yo no veo que ellos dicen, vamos a ayunar. ¿Por qué nos ha castigado el Señor? Señor, oramos, dinos, Padre, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos...? No. Ellos que decían, ¿cómo te parecieron los latigazos? Lindos, ya no sé, ¿no? ¿Cómo fue? Es que sí, es por causa del Señor. Es porque Él ha permitido que suframos por Él. Y ese es el mayor gozo, eso es dignidad. Esos pensamientos, hermanos, para nosotros es pues locura. Cuando nosotros tenemos una enfermedad o tenemos un problema, ¿qué hacemos? Mano Mishu, oración. Ya, no, estoy indigno. Pasa, está bien la oración. Pero tú sentite gozoso porque detrás de eso hay una gloria de Dios. Porque Dios no permite nada si no es para enseñarnos. Los que estamos avanzando los jueves, el león tiene límites. No puede ir más allá. Entonces estos hombres estaban alegres, dignos, competentes de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Ni yo a veces estoy en esto, porque cuando tenemos problemas, que es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí siempre? ¿Por qué no al mío, Señor? ¿Por qué a mí? No, Dios dice, no, sentite gozoso. Porque cuanto más son los problemas, más es la gloria del Señor. Dice. Y nada tiene una situación así porque así. Tiene un objetivo de Dios, tiene un propósito. Así es que no te sientas indigno. Si estás enfermito, si estás un problema económico, no te sientas indigno. Porque el Señor dice, no, yo voy a ir a tu casa y te voy a sanar. Más bien sentite digno porque Dios te está cambiando. Dios te está transformando. Dios está haciendo una obra en ti. Y lo último, mentalidad de jornalero. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Los jueves estamos hablando harto de esto, del jornalero. El jornalero es aquel que está por obligación, ¿no? Es alguien que trabaja por fuerza. Dice, ya no voy a ser tu hijo, pero hazme uno de tus jornaleros para comer, para vivir.
No, no somos jornaleros ni entenados, no, no, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y el hijo pródigo en su recapacitar, cuando estaba con los cerdos, él dice, no, aunque sea que mi padre me haga un jornalero, un esclavo, para ganarme el pan, si he fallado. Pero Dios le dijo, no, tú jamás vas a ser jornalero, eres mi hijo. Y miren esta cita bíblica en Mateo 4:6. Satanás se acercó al Señor Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios. Qué terrible, ni a Jesús lo respetó. ¿Cuánto más a nosotros? A ver si eres hijo de Dios. ¿Qué era o no era hijo de Dios? Es hijo de Dios. ¿Satanás lo sabía? Sí, desde la eternidad siempre lo sabía Satanás, que él es hijo de Dios. Pero ¿qué le dice ahora? A ver si eres hijo de Dios, haz estito. Haz estito. Échate a ver. Y la Biblia dice que tus ángeles van a alzarte, porque no vas a tropezar nunca. Quiero ver si eres hijo de Dios. No, nadie tiene que probarte si eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Aunque el diablo venga y te diga a ver si eres hijo de Dios, a ver, no, tú eres hijo de Dios. La sangre de Jesucristo, tu hijo, de su hijo, del papá, Jesús, nos ha hecho hijos. La Biblia dice claramente, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, por lo cual clamamos, Abba Padre. Entonces no puedes decir soy un jornalero. ¿Usted qué es en la iglesia? Yo me siento como una silla, soy la escoba de la iglesia, pastor. ¿Cómo que eres la escoba? ¡Eres hijo! Yo soy el gusano de la iglesia, pastor. Me arrastro para asistir. No eres gusano. Tú eres hijo de Dios. Y aún te hayas metido con los cerdos, y aún el enemigo te haya desnudado, papá siempre te va a ver como hijo. Y cuando llegues, te va a cortar cuando tú quieras decir, ¿qué jornalero? Tú eres mi hijo. Y vas a restituirte. Esta mentalidad de jornalero, a veces uno dice, no, ya lo voy a cumplir, voy a hacer lo que tengo que hacer, cumplo y me voy. No, el hijo no. El hijo hace más de las cosas que tiene que hacer. Fuimos adoptados, fuimos recibidos por el Señor. Efesios 1:5 dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Qué somos, hermanos? Hijos e hijas. ¿Hay gigantes? Sí. ¿Ya nos hemos despojado del viejo hombre? Sí. Ahora, ¿qué está atacando Satanás? Tu mentalidad, tus pensamientos. Pero Dios te dice claramente aquí, no, tú eres hijo. Estate gozoso, algo viene, porque si eres mi hijo, yo te voy a sacar y te voy a poner en posesión. Cuando llegó el hijo pródigo, Dios, hagan fiesta, vamos a ponerle otra vez su anillo, otra vez su ropa, otra vez sus calzados. Anillo es el pacto, la seguridad que tenemos el sello con él. Los calzados, la seguridad de caminar otra vez en poder del evangelio, en su palabra. Y los vestidos es que estamos listos para irnos a las bodas del Cordero. Dios estaba restituyendo todo. Y para finalizar, ir a la Santa Cena. Pablo dijo algo bien interesante. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros pensamientos se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que es en Cristo Jesús. Y es para todos. A veces viene el enemigo y a mí me ataca y te quiere meter ideas y te quiere sacar de la sencillez del evangelio, de que eres hijo, de que tienes autoridad, y te quiere poner por los celos, como decir, como Mefiboset, no, yo soy un perro muerto, ya no sirvo para nada, mi ministerio ha acabado, todo ha sido destrozado en mi vida, nunca más me voy a levantar. El infierno es para mí, porque dejas de tener un pastor. Y Pablo dice, me temo que el enemigo haga esto en ustedes. Y este temor de Pablo creo que se repercute en la iglesia de hoy. Yo quiero aclarar, según la palabra del Señor, no es así. No es así. Mantén tu posición de hijo. Y si estás pasando un problema grande o fuerte, gózate como Pablo y Silas. Sentíte digno, que Dios no te dará una tentación más allá de la que puedas resistir,
sino que junto con la tentación te dará ¿qué cosa? La salida. Pasan los problemas. Los gigantes siempre van a estar. Pero dile como David: tú eres incircunciso, yo tengo el pacto, yo tengo la marca del Señor. ¿Y por quién crees que Dios se va a inclinar? Por los que tenemos la marca. Y la marca de nosotros es la sangre de Cristo, es su Espíritu Santo que nos selló. Y siempre Dios va a salir en nuestra defensa. Permitirá un momento que pasemos tribulación, pero con grandes misericordias nos recogerá. Y el mismo apóstol Pablo dice: no se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambien lo más interior, métanse a la palabra, dejen que la palabra cambie esas ideas. Así como Josué y Caleb, arrójense, díganles: nosotros somos más que ellos, aunque nos digan langostas, pero las langostas en número podemos destrozar más. Cambien todo eso por medio de la palabra. Díganle al enemigo: ¿quiénes son ustedes? Aunque él les pregunte: ¿acaso eres hijo? Sí, porque fuimos lavados por la sangre de Cristo. Y si hay la mentalidad de que eres un perro, no, tú eres hijo, nunca va a cambiar. Así como nuestros hijos son hijos, no cambia la situación, con el Señor es más. Entonces, ¿qué va a cambiar todo eso? La palabra del Señor. Para que entiendas por qué Dios permitió, por qué, cuál es el objetivo del Señor. La voluntad de Dios, agradable, la buena, la agradable y la perfecta. Todos tenemos problemas. Los pastores generalmente no podemos contar nuestros problemas. Y a veces, no quiero decir que nos ahogamos, pero estamos aquí adentro. Pero al final salta todo esto: no, soy hijo de Dios. Tú no te equivocas en el llamamiento. Si ahora estoy pasando, debe haber alguna razón, disciplina, pero soy tu hijo. Y en eso tú me vas a rescatar. Entonces, ¿qué le dijo a Mefiboset? Ven, acércate a mi mesa y vas a comer todos los días en mi mesa. Y aunque te estés arrastrando, ven a mi mesa. Y aunque el recuerdo de lo que hayas hecho está, no importa, ven a mi mesa, porque yo te voy a restaurar y te voy a devolver todo lo que el enemigo te ha robado. Y no solamente a ti, tu hijo también, Maquir creo que se llama su hijo, igual va a estar en la mesa. Y vas a tener mayordomos y gente que trabaje por ti. Tal vez Mefiboset nunca pudo comprender este Yesed, este amor tan grande. Porque a veces nosotros no podemos comprender ese amor. La gente te juzga, aún nosotros podemos juzgarte, pero Dios te extiende ese tu amor. Y te dice: ven a mi mesa. Al hijo pródigo, ¿qué le dijo? Ven, hagamos fiesta. Pero ¿cómo hacer fiesta por alguien que estaba con cerdos? ¿Cómo hacer fiesta por alguien que quería que su papá se muera en vida? ¿Cómo hacer fiesta por aquel que perdió sus dones, su vestidura para las bodas del Cordero? Aquel que ya no predicaba con los calzados del Evangelio. Pero es papá. Y papá nos espera. Y hoy día, si estás desnudo, sin vestidura, sin calzados, sin anillo, ven a la mesa. Porque el Padre no te va a rechazar. Si estás como Mefiboset, sin pastor, y piensas que Dios te ha abandonado, ven a la mesa. Y deja que Dios te restaure y comprueba la voluntad, la buena, la agradable y la perfecta del Señor. Ahí, por favor, donde está, agache su rostro, cierre sus ojitos. Señor, te damos gracias. El apóstol Pablo decía: temo que Satanás venga y como a Eva le engañe con estas palabras equivocadas. Y no somos libres, porque a veces viene a nuestra vida y nos habla tantas cosas. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando tantos problemas? ¿No es que estás viviendo una farsa? ¿Por qué no dejas las cosas del Señor? Ven y mírate, pareces un perro muerto, ni siquiera vives. ¿Dónde está tu pastor? ¿Dónde está aquel que te dijo que aunque andes en valle de sombra y de muerte, Él estará contigo? Nos quiere meter ideas y cambiar nuestro pensamiento. Ya sabe que te has despojado y has sacado el mundo de tu vida, pero Él no cesa, ahora quiere aquí en la iglesia
meterte ideas. Pero Pablo y Silas decían, no hay ningún problema, no hay ningún golpe, ninguna situación que no tenga un propósito de Dios. Porque su palabra dice, porque mi entendimiento comprende que todas las cosas ayudan a bien. Y si ahora estoy pasando, yo veré el bien, yo voy a ver el bien. Puede ser que tarde, pero llegará, dice su palabra en Habacuc. Más bien escríbelas, que cuando tú veas el cumplimiento y lo leas, verás que Dios es fiel a tu vida. Hoy quiero venir a tu mesa, Señor. Tal vez estoy arrastrado, porque el que estaba arrastrado, el que estaba sin poder caminar, no podía entrar al tabernáculo. Levítico dice, ningún cojo, ninguno que tenga enfermedad puede entrar a las cosas del Señor. Pero es que aquí estaba el Señor y le dijo, ven, yo voy a restaurar tu caminar. Tal vez tú ya no caminas en los senderos de Dios y has perdido esas tus fuerzas, pero ven, yo te voy a restaurar. Este joven ya no sabía de guerras, porque para ir a la guerra tenía que tener ambos pies. No, era un derrotado, era un hombre sin esperanza, un hombre sin pasto, sin palabra. Y no buscó él al rey, el rey lo buscó a Mefiboset. Así como ahora Dios te busca a ti y te invita a su mesa, porque Él ama la restauración. Mefiboset no entendió, pero cuando entendió, en la mesa del rey, él fue hijo, por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Hoy en la mesa te agradeceré por los problemas que paso. Si quieres sanarme, hazlo. Y si no lo quieres, en tu soberanía, me gozaré sirviéndote, Dios. ¿Quién nos apartará del Señor? Ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad, ni hambre, nada. Por causa de ti somos muertos cada día, pero somos vencedores. Y no solamente vencedores, más que vencedores. Esta enfermedad, esta situación que yo vivo, es gloria. Y cuando me quieras apedrear, enemigo, como lo quisiste hacer con Josué, con Caleb, con Esteban, y aún lleguen las piedras, la gloria del Señor aparecerá. Y espero esa gloria, Dios, en casa. Espero esa gloria en mi vida. Espero esa gloria en todo momento, Señor. Por favor, te pido ahora, si tengo esta mentalidad de langosta, mentalidad de perro, de jornalero, de alguien que es indigno. Si es indigno por mi naturaleza humana, está bien, pero Él me ha hecho digno para llegar a la mesa por la sangre de Cristo. Permíteme llegar a la mesa, Dios, y sacar toda esta basura de mi vida y creer que soy hijo y tú tienes el control de todo. Nada se te ha escapado de tu vida, y aquel que es poderoso para guardarme sin caída y para presentarme sin mancha ante su venida, eres tú, Señor. Y lo que tú has empezado, la vas a terminar en mi vida. Y voy a ver tu gloria, como dice tu palabra. Aquel que haya dejado padre o madre o hijos o tierra por causa de mí, recibirá 100 veces más en el cielo y aún en esta tierra. Lo veremos, Señor. No vamos a vivir como perros muertos. Lo veremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que toques nuestro entendimiento, el espíritu de nuestra mente. Que tu espíritu nos transforme, Padre. Gracias, amado. Gracias porque has dado palabra y nos has hablado de tu amor, del Yesed, Dios, y del pacto. Gracias, papito. Te agradezco en el nombre de Jesús, Señor. Amén.